Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Recuerden lo de los móviles, ponerlos en silencio, siempre son muy molestos. Y bueno, si hay una ciudad en donde es innecesario completamente presentar al profesor Aurelio Pretel, es Albacete. Pero sería una total descortesía por mi parte a una persona con la trayectoria profesional como la suya que no hiciese una breve reseña de su trayectoria profesional, que me ha dicho que sea corta, pero es imposible que sea corta. Nace en 1950, se doctoró con premio extraordinario en Historia en 1976 y es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1992. Ha sido profesor de enseñanza secundaria casi 40 años y de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática en el Centro Asociado de la UNED de Albacete y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fundador y director durante 9 años del Instituto de Estudios Albacetenses, cuya sección de Historia presidió hasta 2006. Es miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Ha coordinado varias jornadas y congresos sobre el arte y la historia local y regional, destacando el primer Congreso de Historia de Albacete, el Congreso de Historia del Señorío de Villena. Fue miembro del comité organizador del primer Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, del segundo Congreso de Historia de Albacete, de las jornadas del quinto centenario de Andrés Valdevira y del octavo centenario de la conquista de Alcoraz, con sus correspondientes ediciones. Ha colaborado en la organización de las exposiciones Albacete 600 años, Albacete Tierra de Encrucijada, Albacete en su historia y los caminos de la luz. Ha participado en congresos y jornadas internacionales, nacionales y regionales y ha impartido conferencias en la mayoría de las poblaciones de la actual provincia de Albacete y en muchas de las provincias de Jaén, Murcia, Alicante, Ciudad Real y Cuenca. Ha escrito más de 80 libros y más de 80 artículos y colaboraciones. Yo les voy a decir las que para mí son obras fundamentales de la historia medieval de la provincia de Albacete. Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Almansa, bueno, la famosa trilogía Almansa medieval, Chinchilla medieval y Ellín medieval, Don Juan Manuel, señor de la llanura, el señorío de Villena en el siglo XIV, la villa de Albacete en la Baja Edad Media, el señorío de Villena en el siglo XV, Andrés Valdevida, vida y obras, secretos y misterios y muchas más que sería muy largo de contar. Hoy le hemos metido un embolado que me estaba diciendo y le pido disculpas públicamente porque el título de la conferencia que le hemos pedido es La guerra de señores y reyes a través de los castillos de la Baja Edad Media en Albacete. Muchas gracias y les dejo con el profesor Aurelio Pretel. Bueno, ¿se oye? ¿Se me oye? Bueno, muchas gracias, José Luis, por esa excesiva presentación. Tengo que corregirte, no tengo 80 libros, con 40 ya hay bastantes. Y luego, muchas gracias también a Llano y a los amigos del museo en general y al museo que nos presta esta sala, en la que no puedo evitar recordar la última vez que estuve aquí, que me hizo la presentación Rubí, de la que tanto nos acordamos. Y bien, dicho esto, un par de advertencias. Una, que pido perdón por la tipografía, porque no sé cómo saldrá la tipografía. Al cambiar el modelo de PowerPoint de uno a otro, pues se ha estropeado. Esto teóricamente va todo en mayúsculas. Como salgan las demás diapositivas de la misma manera, ya veremos cómo quedamos. En segundo lugar, advertir que las fotografías que vamos a ver de castillos, los castillos que en general que podemos visitar hoy en la provincia de Albacete y en los alrededores, no son los castillos originales de los que vamos a hablar. Quiero decir, un castillo es una fortaleza que sirve para lo que sirve, para defender un punto estratégico o un lugar estratégico dentro de una ciudad, o un lugar con agua, en fin, generalmente tienen su utilidad que permanece a lo largo del tiempo, pero en cada etapa se requieren unas condiciones determinadas y por eso los castillos que hoy tenemos pues son el fruto de sucesivas reformas, añadidos, quitas y pones que hacen que, en fin, tengamos una fotografía, por ejemplo esta del castillo de Almansa, que en gran medida es del siglo XV. Como no tenemos otras anteriores, tendremos que utilizarla como referente para que ustedes la sitúen, pero advirtiendo que no todas las fotos que vean son de la época de la que estamos tratando en cada momento. Y luego,
Advertir también que lo que entendemos por castillo, en la Baja Edad Media, tanto la palabra castillo, del latín castellum, campamento, cuartel, y la palabra fortaleza, que viene de fortitudo, en fin, suelen ser palabras polisémicas y que lo mismo se aplican a un castillo heredado de época musulmana, a un aquellos famosos husn de la época califal incluso, como el caso de Chinchilla, por ejemplo, como a una gran alcazaba dentro de una población, por ejemplo la de Alcaraz, como a una peña fortificada, caso de las peñas de San Pedro que tienen ahí abajo, o caso de la Peña Castillo, como se le llama a la Peña de Bes. A la Villa de Bes también se le conoce como Peña Castillo. O a una alcazaba dentro de una población, como ocurre en el caso de Ellín, o como ocurre en el caso de Alcaraz, esa alcazaba que corona el cerro. Aún así, incluso a este tipo de castillos se les llama de cualquier manera. Se les llama, por ejemplo, alcázar. En Alcaraz se le habla del alcázar cuando en realidad no es propiamente un alcázar, sino una alcazaba. O a un castillo roquero, como el de Almansa, también se le llama castillo. Y luego la palabra fortaleza, pues es todavía, si cabe, mucho más polisémica y es más indefinida y se aplica pues desde los cortijos y casas fuertes, como se les llama, a los castillos pequeños, hasta una ciudad fortificada, que también las hay. Aquí tenemos, por ejemplo, se habla también la fortaleza, pues puede ser un castillo pequeño o puede ser una villa entera que forma una fortaleza, como es el caso de Alarcón, donde ven aquí en un meandro del río Júcar, pues aparecen varios castillos o varias fuerzas o fortalezas dentro de la gran fortaleza de Alarcón, que nació como cuartel y que tuvo muy poco éxito de población, pero posiblemente fue de las más fuertes que hubo en toda la Edad Media. Y con eso se aplica también fortaleza a la Casa Fuerte de la Roda o al Castillo de la Roda, del que ya desapareció hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque los reyes católicos ordenaron derribarlo. También se puede aplicar la palabra castillo a cuevas fortificadas. El caso de la cueva de Garadén, ahí tienen ustedes pues una cueva natural a la cual se añade una muralla para impedir la entrada de la cueva, o el caso del castillo de Aina, por ejemplo, son cuevas fortificadas. O el caso mejor todavía, el de Lietor, donde una descripción del siglo XVI dice: visitaron una cueva que se dice la Fortaleza, se le llaman la Fortaleza, la cual está sobre la barranca del valle, y entran por debajo de la dicha villa y mándase por junto al muro, por donde tiene la entrada a la parte de fuera de la barranca, y entra muy adentro debajo de la peña a manera de algarve. Yo creo que quiere decir aarve. A donde se solían recoger en tiempos de necesidad. Es decir, el Lietor tenía su propia pequeña muralla arriba, pero la verdadera fortaleza del Lietor estaba debajo del castillo, debajo de la villa. Era una cueva prácticamente inaccesible. De algunos castillos no sabemos ni siquiera dónde estaban. El caso, por ejemplo, del castillo de Albacete es paradigmático. El castillo de Albacete se supone, o algunos suponen, que estaría aquí, en el Cerrillo de San Juan, porque en el siglo XV, a principios del siglo XV, se habla del Cerrillo del Castillo Viejo. Pero yo tengo mis dudas de si fue el único castillo viejo que había en Albacete, y más bien pienso, por la forma y por lo despoblado que está este otro espacio, que el antiguo castillo de Albacete, el castillo musulmán, el que llaman los primeros documentos latinos de la conquista, dicen Illus Castellum quod vocatur Albacit. ¿Y dónde estaba ese castillo? Pues yo tengo ciertas dudas de si no estuvo más bien en esta zona de la calle del Sol, de la calle de Marzo. Marzo a mí me suena mucho al Marcha Albacit, que es el otro nombre de Albacete, también, por ejemplo. Pero claro, el problema es que no tenemos datos ni queda siquiera el espacio. El problema de Albacete es eso, que donde había 3 montes hay 3 huecos, hay 3 agujeros. Es decir, Albacete ha sido borrado totalmente. Desde luego sabemos que en Albacete en el siglo XV había un castillo viejo y que ese castillo viejo coincide con
el solar donde está la iglesia de San Juan. Yo creo que más bien estaría al lado, en lo que actualmente es la Plaza Virgen de los Llanos, y junto a él se edificaría luego la iglesia de San Juan. Pero, ¿cómo de viejo es ese castillo viejo? Es decir, ¿es el mismo castillo Quod Vocatur Albacid el que se reconquista en 1341? ¿O es un castillo que hacen los cristianos después y que ya está viejo a principios del siglo XV cuando se habla? Pues no lo sabemos. Supongo que ustedes se acordarán, algunos de ustedes, aunque ya van quedando pocos de mi quinta, pero algunos de ustedes todavía se acordará, por ejemplo, de esta zona de subida hacia la Plaza de la Virgen de los Llanos, con unas gradas, y arriba había un espacio abierto que pudo ser un castillo, no necesariamente el castillo musulmán. Es decir, estaría aquí. Y junto a él se haría una iglesia, como es habitual, por ejemplo, en el campo de Montiel. Al lado de la fortaleza o dentro de la fortaleza se hace una capilla, una iglesia que va creciendo y se convierte en iglesia mudéjar de San Juan, que luego será la actual iglesia renacentista y la catedral de Albacete. Dejando aparte estos problemas semánticos, cuando se conquista Albacete, casi toda la provincia es más o menos realenga, excepto los territorios de la Orden de Santiago, con la Osa de Montiel, las encomiendas de Yeste, Socobo, Lietor ni siquiera existe como encomienda, y Taivilla, que dependen de Segura de la Sierra y que luego se independizarán de Segura de la Sierra y que son de la Orden de Santiago. Y la parte oriental de la provincia, que es, la parte occidental de la provincia, que es el Alfoz de Alcaraz. Alfoz de Alcaraz, en el que hay infinidad de aldeas, algunas de ellas fortificadas y otras no. Los señoríos son muy pocos al principio y prácticamente muy poco duraderos. Hay un pequeño señorío en la zona del Júcar, de don Gregorio, hay un señorío de Ontur y Albatana, y otro pequeño señorío en Pechín, que estaba cerca del actual Monte Alegre. Ahí había una torre y una aldea mudéjar, y el señorío de Caudete. Todos estos vendrán a parar a don Gregorio García andando el tiempo. Y luego hay una serie de concejos que se van incorporando poco a poco, porque la conquista se hace muy rápidamente, pero claro, lo que importa son los castillos. Hasta tal punto, tan mal poblada está la provincia, tan poco interés tienen las poblaciones, que cuando se conquista y se empiezan a repartir entre los caballeros cristianos las posesiones, ni siquiera se dicen los nombres de los castillos. Se dice a Nuño Guillén de Guzmán y su hermano, Chinchilla y 4 castillos más. No habla de pueblos, porque los pueblos, además, lo poco que haya serán pueblos mudéjares. 4 castillos. Las Peñas de San Pedro y 3 castillos más se entregan a Sancho Sánchez de Mazuelo. O, por ejemplo, en Jorquera se entrega con 3 castillos más, pero nadie dice cuáles son esos castillos. Incluso hay contradicciones entre los documentos. Unos de ellos, por ejemplo, adjudican la villa de Bes como aldea de Jorquera, otros dicen que no, que la villa de Bes es independiente de Jorquera. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay apenas cristianos y los moros ya van escaseando, porque los moros se han ido antes de comenzar la conquista. Otra zona también es Tobarra, por ejemplo, que la conquista del infante don Alfonso se la cede como aldea Alcaraz, o Ellín, que tenemos muy pocas noticias del castillo, pero las noticias que hay demuestran que era un castillo verdaderamente importante. O, por ejemplo, las Peñas de San Pedro, Rupes Antipetri, es decir, un antiguo castillo musulmán que ya ha caído en poder de los cristianos y que con el tiempo pues, va a pasar a ser aldea de Alcaraz. O, por ejemplo, el propio Albacete, que cuando se conquista se le entrega como aldea al concejo de Alarcón, que está muy lejos y que probablemente no llega ni siquiera a ocuparla, hasta tal punto que cuando se reparte la tierra de Chinchilla y Alarcón, pues se parte por la mitad, con lo cual Chinchilla se queda con Albacete, aunque de Albacete no se habla después de la conquista. Posiblemente esté vacío durante 50 o 60 años hasta que llega don Juan Manuel y empieza a repoblarlo. Aquí tienen ustedes lo que era la primera tierra de Alcaraz, en puntos rojos, la que Alfonso VIII concede a Alcaraz cuando cuando se conquista, que va desde la sierra que toca con Segura, desde la zona de limítrofe con la Orden de Santiago, hasta
la Sierra Jablameña, que esto está en la zona de la Puebla de la Almenara, es decir, estamos hablando de la zona en la que limitan Toledo con Cuenca y con Ciudad Real, muy al norte. Lo que queda después de esto, después de unos años de usurpaciones y de comerle terreno la Orden de Santiago y otros poderes vecinos, es lo que queda entre los puntos negros. Este otro espacio más oriental que va desde Villarrobledo, no, incluso más arriba, desde el Provencio, que fue en tiempos también aldea de Alcaraz, aunque no existía todavía, hasta el sur, hasta la Sierra de Segura, hasta Albánches, que está en la provincia de Jaén. En fin, como ven, aun habiéndose reducido a la mitad, todavía sigue siendo un territorio enorme. Muchos de los castillos que existían en la zona, pues o están despoblados o se despoblarán y luego Alcaraz intentará repoblarlos y remendará los castillos musulmanes o los hará de nuevo cuño. Pero vamos, básicamente los antiguos castillos son estos: el castillo de San Vicente en la Vegallera, o el castillo de Riópar, que es una peña con su castillo dentro y con una pequeña muralla, o el castillo de Cotillas, que se pasó despoblado casi toda la Edad Media y Alcaraz intentó poblarlo y despoblarlo alternativamente, o el de las Peñas. Y Alcaraz misma, pues en un primer momento, pues no era ni más ni menos que lo que cabía dentro del círculo de la muralla, y quizá alguna torre y alguna población fuera del cinto de la muralla. Tengo que ir muy deprisa porque si no, no llegamos. A este territorio de Alcaraz, la Orden de Santiago le va mordiendo poco a poco, la Orden de Santiago y la de San Juan. La de San Juan, al poco de la conquista, consigue meter un enclave a muy pocos kilómetros de Alcaraz, en Cortes. El cerro de Cortes, donde está el santuario de Cortes, va a pasar a ser posesión de la Orden de San Juan. Y la Orden de Santiago pues se mete en lo que es actualmente el campo de Montiel, desde Villanueva de la Fuente, Terrinche, todo esto va a ser Orden de Santiago. Y además tiene en la zona del sureste, tiene las encomiendas de Yeste, Taivilla y Socobo, de las que hemos hablado anteriormente, cada una de ellas con su correspondiente castillo. En 1243, cuando se le entregan estos territorios a la Orden de Santiago, se hace una lista de lugares que están todavía, se supone que habitados, aunque muchos de ellos en realidad tienen 4 moros y pagan muy pocos impuestos, pero la lista es interesante. Se le entregan a la encomienda de Segura los castillos de Yeste, Taivilla, Segura, con Muratalla, Socobos, Boicorto, que es Bicorto, Gutta, que es actualmente los Villares de Gutta, esto es Villares cerca de Elche de la Sierra, Letur, Priego, Feriz, Abejuela, Litur, Aznar, Abenéizar, Nerpe, que es Nerpio, Taivilla, Yeste, Agraya, Catena, Albánches de Jaén, Huéscar de Granada, Miravet, Bulteriola y Burgueya. Bulteriola, que es la Puebla de Don Fadrique actualmente. Es decir, todo eso forma una gran provincia de la Orden de Santiago, de la que luego se van desgajando territorios, y entre ellos los de Taivilla, que será reconstruido en varias ocasiones y demás por los cristianos, los de Yeste y Socobo, quizás sean los más interesantes. Y Letur, claro, está... A ver... Y ya en el reinado de Alfonso X el Sabio se han simplificado las cosas. Tenemos el señorío de Gonzalo Ruiz en el Júcar, que tiene muy pocas aldeas, Perillas, Bayunquer, la zona de Casasebáñez, para entendernos, que no pertenece a Jorquera, porque Jorquera parece un concejo realengo. El señorío de Don Gregorio, con Pechín, con Montealegre no existe todavía, con Ontur y Albatana, y con Caudete. Se añade también Caudete, que ha sido arrebatado a los moros en el Tratado de Almirra. Luego, el concejo de Alcaraz, al cual se incorporó Riópar, que era un concejo independiente y se ha despoblado y ha pasado a ser aldea de Alcaraz, y el de Las Peñas, el castillo de Las Peñas, que debió de despoblarse también y ha pasado a ser de Alcaraz. Y luego las encomiendas santiaguistas, de las que hemos hablado anteriormente. Y si se fijan también, por aquí empieza a aparecer ya el señorío de Don Manuel. Es un señorío que en principio no corresponde a la provincia de Albacete, pero que poco a poco se va a ir extendiendo hacia el norte y que va a acabar siendo fundamental para la provincia. El señorío de Don Manuel nace de un linaje. Don Manuel es
el hijo menor de Fernando III de Castilla y de Beatriz de Suabia, y nace envuelto en leyendas que su hijo, don Juan Manuel, el famoso autor del Conde Lucanor, que no en balde es el primer narrador de la literatura castellana, pues envuelve en leyendas, en cuentos muy bonitos, cuentos de criados, como le llama Ballesteros, cuentos que pueden tener un trasfondo de verdad, pero que evidentemente pues, son bastante mentiras. Entre ellos el cuento de la Lofra, que se supone que era una especie de reino independiente dentro del reino de Murcia, que se cedió a don Manuel por su matrimonio con Constanza de Aragón, con la infanta Constanza de Aragón. No falta ningún ingrediente, ni el origen de las armas, que son castillos y leones en lugar de los... castillos y leones, no, castillos, leones y alas, ala, manos aladas, símbolo parlante, Manoel, mano alada, ni el ingrediente de la espada artúrica, una espada mágica que Fernando III el Santo pues, le cedió a don Manuel al no poder darle el reino como hubiera querido, porque el reino pertenecía al hermano mayor, Alfonso X. Todo esto son leyendas infundadas o poco fundadas, pero pueden tener un algo de verdad. ¿Qué es la verdad? Pues que ha nacido un señorío, un apanage. Un apanage es un señorío que se concede a un miembro de la familia real con la condición de que si falta sucesión en esa familia, vuelve otra vez a la corona. Un apanage, un infantado también se le llama, en el reino de Murcia, recién conquistado a los moros, que se extiende por el río Vinalopó desde Elche y Santa Pola, aquí tenemos la Calahorra de Elche, por ejemplo, hasta pues, Elda, los castillos de Elda, de Petrer y de Sax. Es decir, castillos que eran importantes en época musulmana, aunque no tienen nada que ver, bueno, el de la Calahorra sí, el resto son reconstrucciones o son modificaciones posteriores. El hecho es que ya en 1262, cuando se delimita el obispado de Cartagena, se dice que el obispado tiene a Petrer, Sax y Villena en la tierra de don Manuel, nuestro hermano, como parte de la tierra del rey de Aragón, con Valdeayora hasta Cofruentes. Parece que Valdeayora también se concede en su momento a don Manuel, aunque esto no está en absoluto documentado. Son pueblos todavía mudéjares, en manos, poblados por musulmanes que Castilla ha recuperado a raíz del Tratado de Almirra, con todas las maldiciones de Jaime I, que no pudo evitarlo, y que nunca renunció de alguna manera a ese irredentismo de reincorporarlos a Aragón. Pueblos que luego, para evitar una guerra entre las dos coronas, se cederían en los tratos de Soria, en los acuerdos de Soria de 1256, se cederían a don Manuel como regalo de bodas por su matrimonio con Constanza de Aragón. Es una forma de crear ahí un estado feudal que es al mismo tiempo dependiente de las dos coronas, pero al mismo tiempo bastante independiente de las dos, aunque no tanto como dice don Juan Manuel. Y por último, cuando viene la gran rebelión mudéjar, don Juan Manuel pierde casi todo lo que tenía en tierras levantinas y como consecuencia tendrá que recuperarlo con la ayuda de Aragón. Y con la ayuda de Aragón pues recupera toda esta zona. O él o algún vasallo suyo, por ejemplo Caudete, que pasa a ser de los Lisón, de Juan García de Lisón, o Almansa, Villena y demás, los va recuperando, Elda, Petrer, etcétera, etcétera, los va recuperando gracias a la intervención de su suegro, del ejército aragonés, que, por cierto, se los devuelve a regañadientes en los tratados de Alcaraz y previamente tiene la... Vamos, no se sabe quién lo hizo, pero evidentemente yo creo que más bien los aragoneses que don Manuel. Se le echa la culpa a don Manuel de haber desmochado los castillos, las torres, para que los musulmanes no pudieran tener una futura sublevación, no pudieran encontrar refugio. Probablemente la cosa fuera más bien una medida aragonesa para evitar que Castilla o don Manuel pudieran hacerle sombra en este territorio que acaba de recuperar. Este territorio, que en principio es totalmente levantino, es decir, todo esto está en Alicante hoy en día, se irá ampliando poco a poco en dirección a la Mancha. La nueva capital será Villena, que es la que da nombre en principio al señorío de Villena, y que don Manuel, repuebla ya a partir de 1276 con los fueros de Elche, de Lorca
Sin embargo, don Manuel no es un gran constructor de castillos. Primero porque es bastante ascetista. Él vive en Sevilla o vive en Toledo. De hecho, hace un castillo, un alcázar maravilloso en Toledo, pero en su tierra tampoco le dio mucho tiempo, porque esto estamos hablando de 8 o 10 años, lo que llegó a estar don Manuel. Pero tampoco le interesa demasiado el tema de los castillos. A él lo que le interesa es cobrar los impuestos a los mudéjares y tener una pequeña guarnición en cada sitio, sabiendo que desde luego es muy difícil que los moros se vuelvan a sublevar después del escarmiento que se han llevado durante la rebelión. Este es el caso del castillo de Villena. Además de eso, en 1282, es decir, 2 años antes de su muerte, y como consecuencia de la traición de don Manuel a su hermano, Alfonso X, cuando don Manuel apoya a su sobrino, al futuro Sancho IV, en la rebelión contra el padre, que le quita el reino. Hay un golpe de Estado protagonizado por don Sancho y por la nobleza, incluida la madre, doña Violante, que le quitan a Alfonso X el Sabio, le quitan el trono, culpándolo de muchos errores, casi todos ciertos, pero que en cualquier caso no le da legitimidad al infante para quitarle el trono a Alfonso X. Y entonces, a partir de 1282, en la sentencia de Valladolid, o como consecuencia de la sentencia de Valladolid, Sancho IV le concede a don Manuel una serie de castillos que ya están en la actual provincia de Albacete. Por ejemplo, el castillo de Chinchilla, que no es este, evidentemente, y que no sabemos ni dónde estaba, y el de la Peña de Bes, o Villa de Bes, posteriormente, o el de Jorquera, que es una isla en un meandro dentro del Júcar, y luego también, no sabemos cuándo, pero también tuvo don Manuel el castillo de Iso, ahí tienen el torreón de Iso, que se está excavando ahora, o el castillo de Ellín. Tienen una reconstrucción ideal del castillo de Ellín, que como pueden ver es bastante... Por supuesto, la mitad de este castillo no existiría en la época, sino que se hace con posterioridad. Pero es un castillo bastante importante, sobre todo por el control de rutas que tiene. Pero además, en 1281, don Manuel recibe Escalona, ya cerca de Toledo, mucho más metida en Castilla y mucho más apetecible porque tiene vasallos, y tiene vasallos cristianos que pagan una renta mucho más saludable que los pobres moros de esta zona. Y al año siguiente, bueno, ahí en Escalona nace precisamente, el año siguiente nace don Juan Manuel, que será el futuro heredero del señorío cuando muera don Manuel. Y también se le concede, Sancho IV le concede Peñafiel en 1282, justamente el año anterior a su muerte. Don Manuel hace algunas obras, hace unos retoques, intenta repoblar poblaciones como Chinchilla, como Jorquera, pero en realidad será el que lo haga y lo rentabilice estos regalos, y el que verdaderamente le saque el interés será su hijo, don Juan Manuel. Don Juan Manuel además lo hace plenamente consciente de la importancia que es tener fortalezas. Él mismo, tanto en el libro de Infinido como en el libro de los Estados, dice textualmente: sobre todas las cosas le cumple mucho al Señor que haya muy buenas fortalezas, que todas las otras cosas se pueden haber en menos tiempo e más ligeramente. Y débela saber porque en la tierra donde el gran Señor ha fortalezas, y es suya la fortaleza, fará él mucho de lo que quisiere en la vecindad que no es suya. Es decir, tendrá controlado su tierra y la de al lado, la del rey o del que sea el vecino. Y de K por las rentas, K quiere decir ¿por qué? Porque por las rentas se acrecientan los haberes y se mantienen los señores y las fortalezas y los amigos y los vasallos. Claro, estos castillos que se empiezan a crear ahora, a levantar, van a servir de fianza en los compromisos matrimoniales, en los acuerdos internacionales de don Juan Manuel con el rey de Castilla o con el rey de Aragón. Es decir, cuando se hace un acuerdo, lo primero que se hace es entregar 2 o 3 castillos a caballeros del reino vecino para que se aseguren de controlar un pedazo de territorio en caso de que no se cumplan las condiciones. Esto es bastante habitual en la época. Y, por supuesto, las ceremonias, las tomas de posesión de los castillos son una ceremonia plenamente feudal. Es decir, el alcaide representante del señor saliente le entrega la fortaleza, coge de la mano al que le va a suceder, lo mete por la puerta y dentro de la fortaleza lo deja, él se sale, el otro cierra la puerta en señal de posesión y a partir de ahí pues queda consagrada ya la nueva posesión. Es una ceremonia feudal plenamente.
A partir de este momento, Chinchilla, que hasta este momento era una plaza, digamos, secundaria en época de Don Manuel, pasa a ser la plaza más fuerte que hay en toda la zona norte. De hecho, y más los que lo estará a partir de la invasión aragonesa del Reino de Murcia en 1296, cuando el rey pierde medio Reino de Murcia, no, o casi todo el Reino de Murcia, y don Juan Manuel pierde todo lo que tenía en el Reino de Murcia, con lo cual, a partir de este momento, el señorío de Villena pasará a ser un señorío mucho más castellano, no totalmente castellano, porque aún le queda Villena, pero Villena bajo soberanía aragonesa, aunque de propiedad de don Juan Manuel. Don Juan Manuel ahí estuvo negociando para sobrevivir al conflicto, a la catástrofe, y consiguió pues, un estado intermedio entre Aragón y Castilla, pariente de los dos reyes, amigo de los dos, pero que no se fiaba de ninguno, y ninguno se fiaba de él, como es habitual. Ya a partir de ahí, él empieza ya a repoblar y, sobre todo, a construir castillos. En Sá, Villena y Almansa tenemos documentado la creación de murallas, la creación de fortalezas, de adarves y, sobre todo, la dedicación de dinero procedente de, en el caso bueno, ahí tenemos Sax y tenemos Almansa, donde, fíjense qué detalle, en el escudo de Almansa todavía hoy permanecen las manos aladas de los Manuel. Es interesante reparar en que tanto el castillo de Almansa como el de Alpera, cuando hablamos de Alpera no nos referimos a la actual Alpera, es que el problema en la Edad Media es que cambian los sitios de los nombres y los nombres de los sitios. Por ejemplo, Alpera no estaba donde está, estaba en un sitio que se llama La Laguna, que estaba un poco más allá, y en donde está el castillo actualmente, el castillo de San Gregorio, que me imagino que se llamará de San Gregorio por Gregorio García, que fue alcaide de Almansa, en fin, un personaje importante de la época. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que don Juan Manuel dedica mucho dinero de las multas que se cobraban en la acequia de Alpera, que la protagoniza él, que consigue él que llegara a un acuerdo del Concejo de Chinchilla y el de Almansa para aprovechar el agua de Alpera. Las multas las dedica a construir o a reconstruir los castillos de Almansa y de Alpera. En 1305, además, todavía añade a ese territorio, engañando a María de Molina, a la reina regente de Castilla, todavía añade el enorme término de Alarcón, que tiene una gran cantidad de aldeas, sobre todo en la parte norte, porque las del sur no se atrevió, nadie se atrevió a repoblarla por miedo de los moros, hasta que ya llevan 100 años sin haber moros en la zona. Pero él mismo empezará a repoblar aldeas, tanto en el norte como en el sur, y como ven aquí, ya al final de la época de don Juan Manuel ya aparecen algunas aldeas más en la zona sur. Ahora veremos cuáles. Normalmente don Juan Manuel no hizo demasiadas obras en Alarcón, por varias razones. Primero, porque no hacía falta. Alarcón es una fortaleza natural impresionante. Y segundo, porque no le gustaba mucho el ambiente de Alarcón. Los caballeros de Alarcón y él se llevaron bastante mal durante toda la vida. Y evidentemente no iba a gastar dinero suyo en hacerle fortalezas a los caballeros de Alarcón. Lo que sí hizo fue plantar sus blasones, ahí tienen ustedes un escudo de Alarcón en alguna de las puertas, y hacer alguna fortaleza o contrafortaleza cerca de Alarcón, por si acaso. El Alarconcillo, que es esta pequeña fortaleza que hay junto a Alarcón, la hace don Juan Manuel y está documentado en el cronicón de don Juan Manuel. El añadido de Alarcón permite duplicar lo que le quedaba en el señorío de Villena. Aquí tienen, por ejemplo, bueno, aquí se ve muy bien en este mapa que es de Aniceto López Serrano, esta zona, Monóvar, Chinosa, Elda, Novelda, Elche, todo esto es lo que ya ha perdido don Juan Manuel con la invasión aragonesa. Le quedan Tobarra, Yecla, Almansa, Tobarra ni siquiera era suya, era de un vasallo, Chinchilla, Alcalá del Júcar, Albacete, y a esto se añade el territorio de Alarcón. Bueno, esto es el mapa de la época de don Manuel, hasta Jorquera y hasta Chinchilla y Albacete, está ahí.
Ahora don Juan Manuel añade todo esto, lo que está rayado, que es el territorio de Alarcón, que viene a duplicar prácticamente el territorio y además es una zona más rica, más poblada y que le va a permitir pues, hacer nuevas fortalezas. Por ejemplo, Garcimuñoz, el cronicón Juan Manuel dice en 1317: «Eadam era incipit dominus Joannes murare murum et castrum de Castello». Es decir, murum, el castrum de Castello, el castillo del castillo. O sea, don Juan Manuel hace el muro de la villa, que va por aquí, y el castillo. Castillo que no sabemos muy bien, o yo no sé muy bien, porque hay quien lo tiene todo muy claro, pero no soy yo. Hay quien tiene muy claro que esto que queda dentro del castillo de los que hicieron los Pacheco posteriormente es el antiguo castillo de don Juan Manuel. Es un castillo de yeso y que efectivamente don Juan Manuel en esta época construía en yeso y en tapial. Pero yo tengo mis dudas de que si el castillo estaba aquí. El castillo de los Pacheco es este. Dentro de este castillo hay un castillo, dicen que hay un castillo, yo creo más bien que son estancias inferiores del propio castillo de los Pacheco, pero yo tengo mi idea de que posiblemente el castillo de don Juan Manuel estuviera en la otra punta, al final de la calle Corredera, o bien aquí en el cerro este es el cerro de la Raposilla, donde quedan ruinas de la antigua iglesia de San Juan y posiblemente de lo que pudiera ser un antiguo castillo, pero como no está excavado, pues no podemos saberlo. Bueno, en cualquier caso, en 1317, incipit, empezó don Juan Manuel a amurallar el muro y el castillo del Castello. También dedicará una parte de las multas cobradas en la acequia de Alpera. La acequia de Alpera es esta, que todavía se mantiene y sigue funcionando, el castillo de Almansa y el castillo de Alpera, lo que queda del castillo de Alpera. Y aquí el documento en el que don Juan Manuel obliga a Almansa y a Chinchilla a ponerse de acuerdo y dedica una parte de las multas a este tipo de obras. Al mismo tiempo empieza a comprar tierra, además de la tierra que ha conseguido en Alarcón, empieza a comprar tierras en la Alcarria, en Guadalajara, Infantado, y empieza a construir castillos. Dice, en 1318, incipit dominus Joannes murare Palazuelos in Februario. O sea, empezó a construir el castillo de Palazuelos. Y en 1324, eodem mense incepit dominus Joannis Castillo Centifontibus, Cipuentes, que es este, y la muralla también, la muralla no queda más que este trozo, este pequeño trozo. Y el castillo de Cifuentes, que me imagino que estará retocado, porque las torres cuadradas pueden ser todavía de don Juan Manuel, pero las torres redondas posiblemente sean posteriores. Y dice, etopur del Alarconcillo, el Alarconcillo, que era ese pequeño castillo que hay pegando al Alarcón, que es una especie de castillo padrastro, aunque mínimo. Y luego más adquisiciones, porque ya no solamente tiene regalos, sino que además va comprando. Compra a la abadesa de las Huelgas, a la infanta doña Blanca de Portugal, algunas adquisiciones, como por ejemplo Cifuentes o Val de San García, y otras las compra a otros caballeros, y allí construye castillos como Salmerón, como Alcocer, Palazuelos y la Puebla de la Almenara, donde crea una nueva Puebla y donde tiene que renunciar a construir el castillo porque el rey le amenaza con una guerra si no deja de construir el castillo. En realidad no le tenía mucho miedo al rey, esto es el castillo de Puebla de Almenara. De hecho, don Juan Manuel dirigió 3 guerras contra el rey de Castilla, contra Alfonso XI. A ver... Dice también que construyó el castillo de Belmonte. El castillo de Belmonte, que evidentemente no es que corresponde a los Pacheco. Se ha reconstruido, el Caballero y Sánchez publican una reconstrucción ideal de lo que podía ser el castillo, pero el castillo está aquí, debajo de un hotel que ahora mismo es un spa, y que el castillo de don Juan Manuel no tiene nada que ver ni está en el mismo sitio que el castillo que hicieron después los Pacheco. Aquí queda un trozo de muralla que ni siquiera está claro que sea la de don Juan Manuel y luego quedan pues ruinas del antiguo castillo dentro del actual hotel. Y Garcimuñoz, quizá el ejemplo más claro, porque además Garcimuñoz fue su lugar favorito por tener buena caza,
porque allí estuvo pues, más tiempo con su mujer, murió allí en Garcimuñoz, y porque bueno, era la villa más grande, se la convirtió de ser una aldea en la villa más grande de todo el Marquesado. Don Juan Manuel tiene dos villas favoritas, una Garcimuñoz y otra Albacete, posiblemente, sí, evidentemente. Lo que pasa es que Garcimuñoz está muy bien documentado y Albacete no, pero hay todos los indicios claros. De la misma manera que a don Juan Manuel le molesta muchísimo Chinchilla y Alarcón. No le gusta ninguna de las dos por la oligarquía que tienen y porque no puede hacer lo que le da la gana. En cambio, en Garcimuñoz y Albacete es otra cosa. De hecho, estos son restos del llamado castillo que hay dentro del castillo. Estos son la iglesia después, que está en el castillo de los Pacheco, muro del castillo de los Pacheco, y aquí dentro el supuesto castillo de don Juan Manuel, que yo no creo que esté ahí. Más bien creo que estuviera aquí en la iglesia junto a la iglesia de San Juan, en el Cerro de la Raposilla. Y como Garcimuñoz tiene una debilidad muy grande y es que no tiene agua, la dota de agua. Es decir, ahí crea un canat, es decir, un túnel subterráneo que extrae agua del interior de la montaña, de debajo del castillo, para la Fuente Grande. Esto no se sabía de qué época es, pero parece ser que últimamente se le han hecho ensayos de carbono 14 y es de la época de don Juan Manuel. Como y por otra parte ya sospechábamos algunos. Luego, además, don Juan Manuel no lo hace todo él delega. Tiene muchos vasallos, gente de confianza, a la cual entrega pequeños señoríos, pequeñas aldeas, para que las repueblen, porque él no puede hacerlo todo, y crea, por ejemplo, los señoríos de Carcelén y Montealegre. Aquí está el castillo de Carcelén y el de Montealegre, que los entrega a un hijo bastardo suyo, a Sancho Manuel, que será el que fabrique los castillos. O Higueruela, que tenía un castillo, propiedad de don Pedro García de Madrona, que es también vasallo de don Juan Manuel. O Ontur, que es una posesión de los Calvillo, también vasallo de don Juan Manuel. Voy muy deprisa, pero no hay más remedio. Y luego, además, don Juan Manuel, puesto a hacer fortificaciones, hace algunas villanuevas. La Villanueva no es un fenómeno exclusivamente de esta zona. Villanueva se da, aquí tenemos algunas en Nuremberg, en Viana, en el Languedoc francés, en Aigues-Mortes y en la Guardia de Álava. Pues es que aquí, en época de don Juan Manuel, pues se hacen 2, 3 o 4 Villanuevas en el territorio del antiguo de Alarcón y un poco más al sur. Yo creo que la Villanueva de Albacete, que es como se llamaba en toda la Edad Media, Villacerrada, es una Villanueva más. Hay dos casos claros, el de Albacete y el de Garcimuñoz. El de Albacete, aquí lo tenemos, es una Villanueva de libro. ¿Se dan cuenta? Es un espacio amurallado, con muy poca muralla, tampoco era una gran muralla, con 3 calles paralelas cortadas por otras 2 tangenciales, es decir, un plano ortogonal, que está situado precisamente enfrente del cerrillo del Castillo Viejo, del cerrillo de San Juan. Esta Villanueva de Albacete, obviamente, es Villacerrada, la actual. Como pueden ver, es el mismo caso de esto, 3 o 4 calles paralelas. Se les puede llamar Villanuevas, Villafrancas, donde las hace el rey se llaman Villarreales, pero aquí solamente se llaman Villanuevas, por ejemplo, Villanueva de la Jara, que no sabemos de cuándo surge, pero tiene que ser de esta época, Villanueva del Río, que estaba en el río Júcar, más o menos cerca de Buenache, Villanueva del Campo, que estaba en Cervera, en el norte del término de Alarcón, y otra Villanueva, que es la... bueno, aquí tenemos, lo he hecho... Fíjense, la estructura de la Villanueva de Albacete, también se acordarán algunos, estas salidas que eran los llamados espolones, que eran unas salidas con escaleras que llegaban arriba, y una de las calles paralelas que existían, y luego una pequeña plaza donde estaba el Pozo de la Nieve y donde luego estuvo el depósito de agua, y 3 calles paralelas, que eran la calle del Amparo, de las Damas y del Desengaño. Los nombres son preciosos. Y luego hay otra Villanueva, que esta no aparece, no aparece como tal. Garcimuñoz no se llama Villanueva nunca, pero sí hay una Villanueva y un castillo de don Fernando que no sabemos dónde estaban, pero que luego resulta que cuando Garcimuñoz recibe su villazgo, recibe privilegios que le correspondían a la Villanueva de don Fernando. Es decir, don Juan Manuel crea una Villanueva, yo creo que en Garcimuñoz,
con la misma estructura. Una calle central, que es la Corredera, 2 calles paralelas, y luego en una punta, yo creo que esto es el castillo, este es el de Pacheco. Yo creo que el castillo estaba en la Judería, se hizo luego en lo que fuera la Judería. Y otro castillo, que yo calculo que estaría más o menos por aquí, junto al convento de frailes dominicos que lo funda don Juan Manuel. Y que, bueno, convierte en cierto modo a García Muñoz primero en la villa más grande, más importante de todo el señorío, y segundo, cuando tiene un montón de condicionamientos, y en una villa nueva. Y aquí está la iglesia de San Juan. Bueno, pues sigo. Hay mucha propaganda. Don Juan Manuel es un maestro de la propaganda. Se echa muchas flores, consigue que sus vasallos le echen muchas flores. De hecho, don Juan Manuel fue apreciado, querido, incluso 100 años después de muerto todavía están echándole flores sus vasallos, en contraste con los señores que le sucedieron, que eran una pandilla de piratas. Hay mucha propaganda, sin duda, pero no cabe duda de que don Juan Manuel dejó su nombre, como él quería, y unido al señorío que pobló y que gobernó y que mantuvo hasta su muerte. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos el escudo de don Manuel, aquí tenemos la boya, que era la señal que don Juan Manuel le ponía a los paños que se hacían en su tierra, como una especie de garantía de calidad, una especie de marchamo. Y aquí tenemos el escudo que adopta su sucesor, que no es de la misma familia ni tiene nada que ver con él, y además no es querido como él, que es Alfonso de Aragón. Este es el escudo, que incluye las barras de Aragón, de su familia aragonesa, más los flises de Prades, de su familia aragonesa, más la mano alada y el león propio de los Manuel. Aquí lo tienen en un escudo de la provincia de Valencia. Pero es más, 100 años después, todavía Juan Pacheco, que tampoco es de la misma familia ni tiene nada que ver con él, cuando pone sus escudos en el castillo de Belmonte, pone el escudo con las quinas y con las quinas de Portugal y con las cuñas, de los acuñas, más las calderas de los Pacheco, y luego en el centro pone un escusón con un castillo como este, con un ala como esta y con un león como este. Es decir, el símbolo de los Manuel ha pasado a ser el símbolo del señorío de Villena, reconocido por los Pacheco. Don Alfonso de Aragón no construye prácticamente nada, no tenía una perra. Don Alfonso de Aragón se pasó la vida robando lo que pudo, exigiendo contribuciones inmoderadas a sus súbditos, porque tenía que sacar de la prisión a sus 3 hijos, que los había dejado en rehenes de los ingleses. Él cayó prisionero en la batalla de Nájera, y para salir él tuvo que dejar prisioneros a sus hijos. Entonces quería rescatarlos y estuvo sacando dinero de debajo de las piedras. Eso sí, no construye, pero tiene mucho cuidado en mantener a gente de confianza en las principales fortalezas. Aquí tienen una lista de los hombres de confianza, casi todos aragoneses, o mejor dicho, catalanes, porque vienen con él. Este era un mercenario que había venido a Castilla como mercenario, y los sueldos que percibían, el de Alarcón, Mosén Luis de Calatayud, que será también al cual le dará el señorío del Provencio, o, por ejemplo, el de Almansa, con Rodrigo de Cervera, son los principales tenedores o los principales alcaides que controlan estas fortalezas en su nombre. No se fía demasiado de la lealtad que tienen los naturales de la tierra. Alguno, por ejemplo, García de Vizcarra, que ya había servido a los Manuel, pues será alcaide de Chinchilla. Y los Cadalso, que habían sido alcaldes también con los Manuel, también, pero lo normal es que vengan de fuera. Los Bailén, Bernat Marí y Arnau Sanz, que son valencianos, son gente de su confianza y extranjeros. Su proceder le enfrenta con sus vasallos, pero también con la corona. Con Enrique III hay una sublevación de sus propios vasallos, alentada por Enrique III, que le embarga el marquesado, y en los años siguientes pues, provoca un ataque a Chinchilla, un cerco de Chinchilla, desde Albacete. Albacete va a ser el campo de operaciones y va a ser el cuartel general de las tropas reales, mientras atacan a Chinchilla.
Y el rey tiene éxito en los principales sitios: Chinchilla, Garcimuñoz y Alarcón, los lugares más fuertes y mejor protegidos por los castillos. Luego Hellín, Albacete y demás pues tienen sus más y sus menos, sufren muchos daños, pero los castillos importantes no. Desde aquí, por ejemplo, desde Albacete pues se reconquista también Tobarra y Hellín, y pasa esta primera etapa, y viene una etapa de tranquilidad con Enrique III, hasta que muere Enrique III y entonces llegan el periodo de los infantes de Aragón, los que trata Jorge Manrique, los infantes de Aragón que se hicieron. Estos infantes de Aragón, que son estos señores de aquí, el infante don Pedro, el infante don Alfonso, don Juan, que este será rey de Navarra y rey de Aragón posteriormente, y el infante don Enrique, que es el más díscolo de todos. Precisamente este infante don Enrique es el que produce el llamado atraco de Tordesillas, se apodera del rey, secuestra al rey y le obliga a darle la mano de su hermana, de la duquesa Catalina, con el título de duque de Villena. Y entonces se queda con el antiguo señorío que fue de los Manuel y se enfrenta con el rey y con su favorito, que es don Álvaro de Luna, lo cual traerá pues, una primera guerra de las muchas que van a traer los infantes de Aragón y en las que las grandes fortalezas van a tener papel protagonista. Después de la Primera Guerra vendrá la Segunda, que ya es una guerra internacional entre Castilla y Juan II de Aragón, que es el infante mayor, hermano de don Enrique. En esta guerra, que es una guerra fronteriza, pues los castillos más fronterizos son los que llevan la peor parte, Mogente, Fuente la Higuera en la zona de Valencia, y en la zona de Castilla, pues bueno, Caudete, que era valenciano, había pasado a ser del Reino de Valencia y que va a ser arrasada, o Almansa también va a sufrir muchos daños a manos del señor de Mogente y Fuente la Higuera, o Villena, que se convierte durante toda esta guerra en la plaza fuerte fundamental, donde van las grandes tropas castellanas a guarecerse mientras atacan a la corona a la Reino de Valencia. Desde 1439 al 1455 los contrincantes son don Álvaro de Luna y el rey de Navarra. El rey de Navarra, que es Juan II de Navarra, que va a ser Juan II de Aragón después. Y Juan Pacheco, que entregan poblaciones y castillos a gente de su confianza, con lo cual el marquesado queda atomizado. Es decir, en lugar de haber un gran señorío, empieza a haber muchos pequeños señoríos, unos de ellos partidarios del rey de Navarra, como por ejemplo Albacete y Chinchilla, otros partidarios de don Álvaro de Luna y del rey, como por ejemplo Jorquera y Bes. En este periodo pues en fin, tenemos infinidad de noticias, sobre todo gracias a las actas de Albacete, que son las mejor conservadas, sobre combates pues, en Garcimuñoz, del Alarcón, en Yecla, Villena, expediciones que se hacen para mantener comunicada la frontera valenciana con la zona interior obediente al rey de Navarra, y bueno, combates en Jorquera y en Alcalá, pero las fortalezas fuertes, importantes, se ven poco ofertadas. Son pequeños ejércitos que no hacen daño a los grandes castillos, pero sí a los pequeños. Por ejemplo, aquí he puesto esta foto de un castillo que ya no existe, que es Bolinches, en el Júcar. Esto está, pues, ahora hay una piscifactoría, el puente de Bolinches. Era un castillo donde Albacete había puesto una guarnición de 4 o 5 hombres, no más, para vigilar que no pasaran los de Jorquera y los de Bes, que venían a atacar a Albacete. Y una noche los pillan durmiendo y les roban hasta la ropa que llevan puesta y los mandan desnudos a Albacete, y tenemos la lista de lo que les quitaron los de Jorquera, porque el Ayuntamiento de Albacete toma nota para resarcirles de los gastos que habían tenido. Es decir, castillos grandes no tienen grandes problemas, pero los castillos pequeños y las ciudades abiertas como Albacete tienen todos los problemas del mundo. En esta época Albacete no tiene más murallas que las de la Villanueva, que no son suficientes, y entonces lo que hace es cerrar las calles con barreras en las bocas de las calles y defender las 3 fortalezas importantes que había dentro de la villa, que son la iglesia las 2 torres de la iglesia de San Juan y la torre de la Villanueva, que estaría aquí, y las torres de la iglesia de San Juan, que estarían aquí. Luego además se hace una barbacana, que ya no sé yo si está. Este es el dibujo que hace Elvira. Y bueno, es una posibilidad. Yo creo que no era así, pero como no se ha conservado, pues nadie puede saber exactamente cómo era la barbacana de la Villanueva. Lo que sí se hace, como consecuencia de estas guerras, es ampliar la plaza de Albacete. Por fin nace la Plaza Mayor, que es la plaza de abajo, la Plaza Nueva, como se le llama, y que está
unida a Villacerrada mediante una puerta que existía aquí con esa barbacana, que yo creo que debía de ser algo así. Es decir, un tipo de barbacana. Barbacana que también es una palabra polisémica, ¿no? O sea, puede ser una doble muralla anticipada más baja que la muralla, o puede ser pues una especie de ladronera que está colocada más en alto para proteger una puerta. En las sierras santiaguistas, mientras tanto, es decir, Yeste, Socobo, Letur y demás, ahí enlaza una guerra con otra porque hay varios maestres, supuestos maestres, que se pelean entre ellos por tener el título de maestre, y cada uno de ellos es seguido por una parte de los comendadores de la orden. Los Manrique, Rodrigo Manrique, el padre, y los dos hijos, Pedro Manrique y Jorge Manrique, pues mantienen ejércitos que atacan castillos, y aunque raramente se consigue tomar un castillo por las buenas. Eso de los castillos que se atacan mediante máquinas de sitio y sobre todo por asalto, eso son las películas, ¿eh? Normalmente los castillos se toman mediante negociación y previamente mediante compensación, como veremos por ejemplo en el castillo de Riópar, que cuando se ocupa el castillo de Riópar, previamente le han pagado al alcaide las obras que ha realizado y se ha negociado con mucho detalle la entrega del castillo. Aquí tenemos los castillos de Yeste, que más o menos ya seguirán así, aunque se retoca posteriormente, el de Socobos, que se está retocando hasta el siglo XVI, por lo menos, y una de las torres de Lietor, y después de los Manrique pues vienen los Fajardo, que ya hacen lo mismo pero exagerado, aliados con los moros. Bueno, los Manrique también se alían con los moros contra el rey de Castilla y ocupan Socobos y Letur y los convierten, como decían en la época, en ladroneras, es decir, lugares de forajidos que atacan Alcaraz, que atacan la zona de las Peñas de San Pedro, es decir, que crean una inseguridad tremenda en lo que fue el antiguo marquesado. De hecho, en 1457, en respuesta al saqueo de Bogarra, Alcaraz se dirige con tropas prestadas por el rey, se dirige a Socobos y Letur, despuebla Socobos y incendia Letur, dice el documento, y así Letur quedó yermo. Es decir, prácticamente queda despoblado durante mucho tiempo. Alcaraz, mientras tanto, pues intenta poner guarnición en los castillos que tenía en la sierra, en San Vicente, en Riópar, en Cotillas, pero claro, son guarniciones que duran lo que dura el peligro, después inmediatamente se vuelven a despoblar estos territorios. En 1466 incluso pide al rey permiso para derribar las fortalezas, dice, que había en Bogarra y en Povedilla, fortalezas de las que no ha quedado prácticamente nada, pero que existían en esta época. Juan Pacheco, el favorito del príncipe don Enrique, va a construir entre el partido de don Álvaro y el partido del príncipe de Asturias, entre el partido de don Álvaro y el partido del rey, va a construir un tercer partido, el partido de centro, que en realidad es el partido de Pacheco, bajo el patrocinio del príncipe de Asturias, don Enrique. Durante todo este tiempo pues empieza a asumir primero algunos castillos que dependían de Alcaraz y que consigue que el rey o el príncipe le entreguen. Por ejemplo, el de Munera, que empieza a construir, bueno, se lo entregan la aldea de Munera y él hace el castillo de Munera, que posiblemente tuviera precedentes también en época musulmana, pero que en gran parte es construcción suya. Juan Pacheco recibe otras aldeas de Alcaraz, por ejemplo, Villanueva de la Fuente, por ejemplo, El Bonillo, Lezuza, y empieza a reconstruir también sus fortificaciones. Cuando ya es muy fuerte, entonces se atreve a dar el golpe y apoya a la farsa de Ávila. La farsa de Ávila, que es la destitución, el golpe de los caballeros contra el rey Enrique IV, nombrando como rey a su hermano, al infante don Alfonso. Me imagino que esto ya lo conocen más por la serie de Isabel, que es más conocida y que está bastante bien, que tiene bastante realismo. Aquí tiene al príncipe don Alfonso, el llamado excelente rey Alfonso de los Docenos, llamado, que ni llegó a ser rey, bueno, lo tenían como rey sus partidarios, pero que no llegó a triunfar. Y es más, cuando ya empezó a perder la guerra, el propio Pacheco, con la colaboración al parecer de Isabel la Católica, pues le dio una trucha con veneno y el pobre don Alfonso murió. Y no fue el único que murió por entonces en condiciones sospechosas. Y Pacheco pues, se convierte en el marqués de Villena y en el factotum del reinado de Enrique IV.
Aquí tienen la famosa falsa de Ávila, y este es el sepulcro de Pacheco en el Parral de Segovia. En principio él había creado, en Belmonte había creado una gran capilla para enterrarse allí, pero al final se enterró arriba. Y, mientras tanto, pues Juan Pacheco se nombra maestre de Santiago, con lo cual todos los comendadores de la Orden de Santiago que no aceptaban a Juan Pacheco porque eran de don Rodrigo Manrique o del maestre Cárdenas, se sublevan también, y durante mucho tiempo los castillos del sur de la provincia pues van a ser teatro de mucha violencia, con cañonazos, porque ya se emplea con profusión las armas de fuego, etcétera, etcétera. Cuando Juan Pacheco ve que está perdiendo la guerra y demás, deja el marquesado en manos de su hijo y él se dedica a conspirar contra Isabel la Católica, que va a ser la heredera legal. Al mismo tiempo está construyendo castillos y fortificaciones en todos sus dominios. No se olvida nunca de poner su escudo, generalmente quitándolos de sus antecesores. Por ejemplo, ahí tenemos en el castillo de Chinchilla el de Munera y la Torre Blanca de Jorquera, que es otra de las fortificaciones de Pacheco, que encarga ni más ni menos que al maestro Martín Sánchez Bonifacio, de la Escuela de Janequín de Bruselas y demás, y al mismo que le encarga el castillo de García Muñoz. Al mismo tiempo, pues también retoca el castillo de Villena, que prácticamente en gran parte es obra suya, o como el de Almansa, también colocando su escudo, y sobre todo en la parte de la barrera artillera y la parte de la barbacana exterior, y la torre del homenaje, que en principio estaba desmochada y que ahora es cuando empieza a crecer otra vez. El de Almansa, exactamente igual. Gran parte del castillo de Almansa pues, se debe a Juan Pacheco, sobre todo la barbacana exterior, aquí en esta zona, y la escalera que sube la torre del homenaje, la propia torre del homenaje, en cuyas bóvedas pues tenemos también los escudos de Juan Pacheco, y ahí tenemos más escudos de Juan Pacheco en la torre adelantada, como hemos señalado con anterioridad. Y, por supuesto, en Jorquera, como hemos dicho antes, en Belmonte, esta barrera artillera. Belmonte es un caso de castillo de nueva planta, porque el castillo de don Juan Manuel de Belmonte ya no se usaba. Este lo hace de nueva planta, con unos intereses ya muy distintos y adaptado a las nuevas necesidades poliorcéticas. Estos cubos redondos son para rechazar los proyectiles, para que los proyectiles resbalen en ellos, y estas almenas de este tipo son barreras artilleras, es decir, en esta zona pues se prevé colocar cañones en lo alto y también en lo bajo, donde hay troneras para asomar los cañones a ras de suelo. O, por ejemplo, en Alarcón, donde una parte importante de la zona central, de la torre del homenaje y de las murallas y de algunas puertas, pues también parece que corresponden a la época de Juan Pacheco. O en García Muñoz, donde por supuesto hace un castillo, ya no sé si de nueva planta o no, creo que sí, que es de nueva planta, que encarga a Martín Sánchez Bonifacio, y aquí tenemos el escudo de Juan Pacheco otra vez en García Muñoz. Pero el castillo que se lleva a La Palma es el de Belmonte, porque Belmonte lo escoge como nueva capital. Él había nacido en Belmonte, era una población de su padre, de su abuelo, Juan Fernández Pacheco, él es hijo de Pedro Girón, y en este castillo él piensa vivir, o más que un castillo, quiere crear un palacio. Un palacio en Belmonte y otro en Escalona, pero lo que nos interesa ahora más que nada es el de Belmonte, que tiene, aparte de unas características de una fortaleza impresionante, que es prácticamente inexpugnable, luego tiene unos salones con unas techumbres de madera decorada, mudéjares, tiene trabajando a todos los moros de Belmonte y algunos que trae de fuera para hacer las techumbres mudéjares. Aquí tiene, por ejemplo, mocárabes de influencia claramente nazarí. Bueno, Juan Pacheco tenía muchos contactos, había quien lo acusaba de ser moro en secreto, moro, judío, en fin, a Juan Pacheco, como no tenía muchas simpatías, lo acusan de casi todo, y casi todo es verdad. Luego tenemos, fíjense por ejemplo, aquí en los alfarjes del castillo, estas escenas que son de una precisión absoluta, una escultura en madera o escultura en piedra, con animales fantásticos, con leones, con estatuas, con muñecos que representan cacerías, que representan animales fantásticos, monstruos.
un ave fénix, que parece ser que lo tomará luego su hijo, porque el castillo lo empieza él, pero lo termina su hijo. Un ave fénix, que es el símbolo del renacimiento de la Casa de Pacheco. Y aquí vemos el escudo que dijimos antes, el escudo con las calderas, con las cuñas y el ala y el león, que esto no se produce más que en Belmonte, lo cual me da que pensar que a lo mejor no era un símbolo del marquesado, sino que es un símbolo del propio Belmonte, que tuviera este escudo. Cuando Juan Pacheco cede su señorío, Diego López Pacheco, que es su hijo, su heredero, no tiene ni la categoría, ni la mala uva, ni la capacidad del padre. Juan Pacheco, Diego López Pacheco se ha criado como un caballero de la época y pues cree cosas como eso del honor y la palabra dada y esas cosas que desde luego no tenían nada que hacer en la época en la que vive Diego López Pacheco, y menos enfrentándose con personajes de la talla de Fernando el Católico, que era de las personas más retorcidas que puede haber, o de Isabel la Católica. Aquí he puesto esto aquí, el escudo de Diego López Pacheco y Puertocarrero, que tiene el escudo de los Puertocarreros y de los Enríquez, la madre, con los Reyes Católicos. Este es el águila de los Reyes Católicos, el águila de San Juan. ¿Y cuál es el motivo de enfrentamiento? Pues la Beltraneja. Juana la Beltraneja, que era la hija del rey, que tenía que ser la heredera legítima, pero a la cual Isabel la Católica pues le quita el reino. Y eso les lleva a un enfrentamiento que comienza aquí, en Riópar. Comienza en Riópar, donde tropas de Alcaraz del Marqués de Villena toman Riópar pretextando que van a cazar jabalíes una noche de invierno, toman Riópar y entonces vienen las tropas a favor de Isabel la Católica, con la Orden de Santiago y especialmente don Pedro Manrique, que sitia el castillo de Riópar, coloca un cañón en la torre de la iglesia y ahí tienen varios meses de sitio del castillo de Riópar. Y en la misma Alcaraz se subleva la población y sitian a don Martín de Guzmán, al alcaide, lo sitian en el castillo, apoyados por tropas que inmediatamente mandan los reyes con el obispo de Ávila, con Pedro Fajardo, etcétera, etcétera. Inmediatamente Alcaraz pide a los reyes que cuando puedan tomar el castillo que les permita derribarlo, simplemente porque no quieren de ninguna manera que haya otro noble que pueda apoderarse del castillo e imponer su fuerza sobre la ciudad. Y lo mismo ocurre con las aldeas que van conquistando. Por ejemplo, el castillo de Munera, los propios reyes ordenan derribarlo en cuanto se tome. Lo mismo ocurre, en cierto modo, en Villanueva de la Fuente, aunque ahí está menos claro que se consiguiera derribar. Este es el documento por el que los reyes permiten que se derribe el castillo de Alcaraz. Chinchilla también lo pide, pero le da igual. Al castillo de Chinchilla se mantiene porque los reyes no hacen caso. En cualquier caso, los reyes permiten derribarlo, pero como pueden ver aquí en este grabado del siglo XVII, no está totalmente derribado. Quedan muchas torres sanas. De hecho, está documentado la utilización de torres durante el siglo XV y XVI como palomares, se ceden a los vecinos. Y en este grabado del siglo XVII, pues todavía se ven bastantes torres en la zona alta del castillo. Desde aquí la guerra se extiende por todo el marquesado. Empieza por allí, donde la población se subleva contra el marqués de Villena, apoyado por Pedro Fajardo, capitán de los reyes. Sigue por Almansa, donde ocurre lo mismo, y continúa por Chinchilla, donde ocurre lo mismo. En cambio, en la zona de Cuenca, en el partido del norte, como se le llama, el partido de Cuenca, del obispado de Cuenca, las fortalezas aguantan mucho mejor, primero porque son más fuertes y segundo porque en esa zona el Marqués de Villena tiene sus mejores capitanes. Es una zona de guerra que destroza muchos pueblos, pero pueblos con pocas o con medianas defensas. La guerra entre Jorge Manrique, que muere precisamente en esta guerra, luchando contra Pedro de Baeza, que era el mejor capitán del Marqués, o contra Beatriz Fernández la Brava, la mujer de Pedro de Baeza, que era alcaidesa de Alcalá del Júcar y que mandó varias expediciones de tropas del Marqués de Villena contra esta zona. Empiezan a nacer villas nuevas que empiezan a fortificarse, como por ejemplo Villanueva de la Jara. No sé yo si el Villarrobledo llegó a hacer castillo, pero otras poblaciones sí que se fortificaron. Lo que ocurre es que la guerra duró tan poco que prácticamente no llegaron a tiempo.
Al final de la guerra, la capitulación de 1480, tenemos que la mayor parte del territorio ha quedado a favor de los reyes. Es esto que llaman de lo reducido. Queda dividido el marquesado entre lo que le queda al marqués, que es esta zona, Garcimuñoz, Alarcón, Jorquera y Alcalá del Júcar, más Jumilla en Murcia, y el resto que ha pasado a ser posesión de los reyes, aunque mantienen el nombre del marquesado, pero el marquesado reducido, es decir, que se han sometido a la corona. Más luego Villarrobledo, Munera y Lezuza, que eran del marqués y que han pasado a ser, o Villarrobledo a ser independiente, y Munera, Lezuza, etcétera, etcétera, han pasado a ser villas independientes. Y un pedazo del marquesado reducido que ha pasado a ser posesión temporal de Gaspar Fabra, un capitán de los Reyes Católicos, que ha invertido una buena suma en tomar el castillo de Almansa, que lo toma con todos los defensores muertos prácticamente, y quiere cobrar lo que se ha gastado en gastar esto. Y le dan, por toda su vida y la de su hijo y demás, le dan la posesión del castillo. Lo mismo que a los Manrique, que han tomado el castillo de Riópar, San Vicente de la Vegallera y Cotillas, y que va a mantenerlos como posesión durante toda su vida. De todas formas, a partir de esta época ya los castillos van perdiendo interés. Conforme han cesado las guerras feudales, pues los castillos tienen un interés muy relativo. El marqués de Villena se retira al interior, a la zona de Castilla, desesperado porque no consigue que los reyes le cumplan la palabra que le habían dado de devolverle Chinchilla y Almansa y demás, herido en la guerra de Granada, cojo, viejo, dice el Francesillo de Zúñiga que parecía una liebre empanada o un pato cocido, es decir, que era un pobre viejo ya miserable, y que no hacía más que intentar pedir por favor que le devolvieran. La reina no le hacía ni caso, y luego cuando viene Felipe el Hermoso intenta hacerle la pelota a Felipe el Hermoso para que le devuelva, y Felipe el Hermoso no se lo hace, Fernando el Católico tampoco se lo hace, y al final la Casa de Villena ha perdido aquello. Vivirá Diego López Pacheco, vivirá sus últimos días aquí en la zona de Escalona, en el Alcázar de Escalona, donde, como pueden ver, es otro castillo palaciego. La capilla esta es una capilla del gótico flamígero, finales, principios del XVI, y aquí se nota incluso mucho mejor, y por supuesto con su escudo reglamentario. En la Orden de Santiago, los castillos han perdido totalmente interés, pero aún la Orden, como es muy mecánica en sus realizaciones, todavía sigue mandando visitas, y las visitas siguen reparando, ordenando que se repare el castillo un año tras de otro. Esto lo vemos en casi todos los castillos, pero especialmente en el de Socobos, que todavía en 1534, es decir, cuando ya no hacen falta los castillos para nada, todavía se hace un proyecto para reparar el castillo y se encarga a maestros forasteros. A lo largo del siglo XVI se irán abandonando, sobre todo una vez que ha pasado la guerra de las comunidades y ha perdido interés estratégico. Volverá a recuperar cierto interés con la Guerra de Sucesión, ya a principios del siglo XVIII, cuando, por ejemplo, el cardenal Belluga, que es el general en jefe de las tropas borbónicas en los reinos de Valencia y de Murcia, y el general Mahony, un irlandés al servicio de Felipe V, pues ordenan fortificar los castillos de Villena, de Almansa, de Chinchilla, llenar los aljibes con miles de cántaros de agua, preparar rampas para el acceso de la artillería, es decir, adecentarlos para un enfrentamiento que, bueno, no le sirvió de mucho, porque, por ejemplo, el de Chinchilla pues, fue ocupado por el marqués de las Minas, un noble portugués al servicio de don Carlos, el pretendiente de la Casa de Austria, el último pretendiente de la Casa de Austria. Y el castillo de Almansa pues, todavía fue testigo a lo lejos de la batalla de Almansa, y todavía pues, sirvió de prisión para algunos prisioneros, lo mismo que el de Villena. En fin, los castillos más pegados a la frontera fueron los que más protagonismo tuvieron. Y los demás pues tuvieron ahí hasta el siglo XIX, vuelven a resucitar otra vez su interés con la Guerra de la Independencia, cuando los ingenieros militares, el coronel Cearra en el caso de Chinchilla, Carlos Ullmann en el caso de las Pellas de San Pedro, pues hacen una serie de planos y de proyectos para fortificar
los castillos de cara a la nueva poliorcética y a poderles instalar piezas de artillería suficientemente modernas para repeler a los franceses, que unas veces lo consiguen y otras no. De hecho, el castillo de Chinchilla, por ejemplo, tenía esta enorme torre del homenaje que la volaron los franceses después de tomarla, después de tomar el castillo de Chinchilla. El castillo de Villena también fue volado, la torre de Villena. Y luego, pues a partir de entonces, como ya hemos dicho, lo que se hacen en los castillos durante el siglo XIX y XX pues son reformas, modificaciones, arreglos y a veces destrucciones. El castillo de García Muñoz, bueno, el castillo de Chinchilla terminó siendo penal a finales del siglo XIX, que ya es lo que le faltaba. Es decir, no ha quedado prácticamente ni rastro de lo que había dentro. Se notan los cimientos de la torre del homenaje y se nota pues algunas de las construcciones, pero ya es difícil saber a qué época corresponde cada cosa. Y más desgraciado todavía el castillo de García Muñoz, que ha sido cementerio durante un montón de tiempo. Bueno, primero todo esto, esta crujía del castillo, se la regaló el marqués a la iglesia para hacer una iglesia, porque se hundió la iglesia vieja y se hizo la iglesia del castillo, es esta. Y luego lo que es el patio de armas y la portada, una portada gótica isabelina preciosa, pues a mi modo de ver, aunque yo no soy un entendido en estas cosas, la han desgraciado absolutamente con una llamada restauración que ha llenado el castillo pues de pirulincines de colores, de plásticos que parece una tienda de chuches y que bueno, pues en fin, yo creo que no lo han tirado. La arquitecta, con muy buen sentido, dijo que era desmontable, que esto se puede desmontar todo, pero después de gastarse la millonada que se han gastado, a ver quién es el guapo que desmonta la obra de arte. Y nada más, con esto muchas gracias.